Muy buenas noches con todos. Es para la Sociedad Peruana de Medicina Interna, filial Arequipa, un placer contar con su presencia. Como todos los meses y ya en la programación que les hemos alcanzado, vamos a realizar actividades académicas y el día de hoy no es la excepción. Y por el contrario, vamos a tener algo que lo hemos conversado en su momento y que no se había hecho antes. Viendo algunas estadísticas y en algunos estudios se ve que hasta el 25% de personas o más no conocen quién es el médico especialista en medicina interna, el internista. Y otras estadísticas nos dicen que servicios de salud, clínicas, hospitales públicos, cuando el internista interviene en un paciente, puede mejorarse incluso el gasto en salud, con la atención de pacientes con complicaciones o con situaciones complejas. Sin embargo, también hemos apreciado que hay una desvalorización de nuestra especialidad y del especialista en medicina interna en concreto. Es a raíz de esa inquietud que la directiva de nuestra sociedad planteó realizar esta mesa redonda. Mesa redonda que le hemos denominado Medicina Interna en Arequipa, desafíos actuales y perspectivas futuras. Nuestra especialidad, que nació por los años 1892 en Alemania y que después ya en los años de 1950-60 se diseminó hacia América, ha tenido múltiples cambios. A razón de ello, y con el título que les estoy presentando, quiero invitar a destacados colegas y que forman parte de nuestra sociedad y de la comunidad de especialistas en medicina interna de nuestra ciudad. En primer lugar, entonces, quiero invitar al doctor Manuel Eduardo Chávez Velázquez. Doctor, me invito adelante a la mesa. El doctor Eduardo Chávez es médico cirujano, especialista en medicina interna y nefrología, con maestría y doctorado en ciencias de la medicina, docente principal del Departamento de Medicina Interna y jefe de la unidad académica de la Facultad de Medicina de la UNSA, ex jefe del servicio de nefrología del Hospital Regional Honorio Delgado, ex jefe del Departamento de Medicina Interna de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado, ex presidente del Cuerpo Médico del Hospital Regional Honorio Delgado y ex decano de nuestro Colegio Médico Consejo Regional Quinto. Gracias, doctor Eduardo, por su presencia. A continuación, quiero invitar al doctor Rafael Tapia Pérez. Doctor, adelante, por favor. El doctor Rafael Tapia, médico internista y especialista en medicina intensiva, asistente en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, ex decano del Colegio Médico Consejo Regional Quinto y past president de nuestra sociedad. Gracias, doctor Rafael, por su presencia. A continuación, invitamos a la doctora Olenka Zavala Espinosa. La doctora Olenka Zavala es especialista en medicina interna, actualmente jefa del servicio de medicina interna del Hospital Regional Honorio Delgado, docente de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Católica de Santa María, miembro de la Sociedad Peruana de Medicina Interna filial Arequipa y past presidenta de nuestra sociedad. Gracias, doctor Olenka, por su presencia. A continuación, invito al doctor Gonzalo Castañeda Conde. El doctor Gonzalo Castañeda es médico internista con maestría en salud pública, con mención en gerencia de salud, jefe del Departamento de Medicina del Hospital Goyeneche de Minsa, docente de la Facultad de Obstetricia y Puericultura de la Universidad Católica de Santa María y miembro de nuestra sociedad. Gracias, doctor Gonzalo. A continuación, invitamos al doctor Miguel Ángel Medina Canaquiri. El doctor Miguel Ángel Medina Canaquiri es médico internista, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Yanaguara de Salud, miembro titular de la Sociedad Peruana de Medicina Interna filial Arequipa. Gracias, doctor Miguel. Quiero transmitirles la excusa
del doctor Ramiro Rosado, médico internista del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín. Se encuentra un poco mal de salud y no ha podido acompañarnos esta noche. Muy bien. Entonces tenemos la mesa completa. Vamos a dar inicio a esta mesa redonda. ¿Cuál va a ser la dinámica? Hemos elaborado, como ustedes ya lo han podido ver, tres temáticas, tres ejes sobre las cuales va a girar esta mesa redonda. Cada tema va a tener para cada participante de esta mesa redonda 5 minutos de conversación, de presentación, de opinión. Los temas a tratar son educación y formación continua. ¿Cómo ha evolucionado la formación del médico internista en las últimas décadas? ¿Y qué cambios urgentes propondría para mejorar la calidad educativa, tanto en pre como en posgrado, considerando las demandas actuales de la práctica clínica? El segundo tema, sobre el liderazgo y rol en el sistema sanitario. ¿Cómo debería redefinirse el papel del internista para fortalecer su liderazgo en la gestión de enfermedades complejas, la promoción de la salud pública y la integración de equipos multidisciplinarios? Finalmente, futuro y sostenibilidad de nuestra especialidad. ¿Qué habilidades y competencias deberá desarrollar el internista del futuro para mantenerse relevante en un escenario global de avances científicos acelerados como la inteligencia artificial, las crisis sanitarias y las desigualdades en acceso a salud? Presentado la temática y la forma como la vamos a desarrollar, vamos a darle la palabra en primer lugar al doctor Eduardo Chávez Velázquez, con el primer tema sobre educación y formación continua en nuestra especialidad. Muy buenas noches con todo el auditorio. En primer lugar, mi agradecimiento a la Sociedad Peruana de Medicina Interna afiliada a Arequipa, en la persona de su presidente, el doctor Aldo López, y a toda su directiva. Un saludo especial también a todos los colegas que conforman esta mesa redonda y a todos los presentes, especialmente a nuestros distinguidos profesores que nos honran con su presencia. Bien. No ha podido ser un mejor tema el que se ha elegido ahora para esta mesa redonda. Hablar de la medicina interna en general es realmente tocar lo mejor de la medicina. No existirían las subespecialidades de la medicina interna si no existiera de base su madre, su matriz de medicina interna. Y otras especialidades no podrían desarrollarse completamente si no existiera la medicina interna. Entonces, hacerlo el tema a la luz de lo que vivimos en nuestra ciudad es lo más oportuno que podríamos hacer en un momento en el que históricamente vivimos realmente una serie de desafíos. Un inusitado desarrollo tecnológico, una inusitada información disponible no solo a los profesionales sino a los mismos estudiantes, y un crecimiento poblacional y un caos y pobreza de gestión y de gobierno en nuestro país, que en salud específicamente crea muchos más problemas. Por eso es bueno que se toque el tema, no a nivel general o mundial o nacional, sino concretamente en nuestro medio. Reitero la felicitación por esta programación a la Sociedad de Medicina Interna. Bien, el primer punto, como se ha mencionado, va a ser educación y formación continua. Al respecto, la pregunta, vamos a reiterarla para poder analizarla: ¿cómo ha evolucionado la formación del médico internista en las últimas décadas? O sea, lo vamos a ubicar en las últimas décadas. ¿Qué cambios urgentes propondría para mejorar la calidad educativa en pre y posgrado, considerando las demandas actuales de la práctica clínica médica? Para hacerlo más comprensible, dividido en tres partes para dar respuesta a esta pregunta, ¿no? La primera, la evolución de la formación del médico internista. La segunda, las demandas actuales para entender qué propuestas vamos a dar en pre y posgrado. Respecto a la formación del médico internista, como bien se ha dicho,
Desde antes tenía muchas denominaciones, en nuestros medios no se hablaba como tal, pero sí tenemos historia. Bueno, voy a fundamentalmente hablar de probablemente mucho más de la experiencia propia, que he tenido la oportunidad de formarme en medicina interna en Arequipa, en nuestro hospital regional Honorio Delgado, y he conocido a prácticamente al 100% de los fundadores del mismo hospital. Y he trabajado con ellos de estudiante, de interno y de residente, y es más, en los primeros años que ejercía como médico internista. Posteriormente emigré a la especialidad de nefrología. Pero ya desde antes tenía conocimiento que se hablaba de un hospital San Juan de Dios en Arequipa, ¿no? Antes del hospital Goyeneche, que ocupaba, digamos, toda la atención en la ciudad. Y ya casi no se habla de ese hospital, pero sí del hospital Goyeneche, perdón, sí del hospital Goyeneche, acá, ¿no? Que se construye en el año de 1912, que congregaba lo mejor de la medicina en Arequipa, un hospital muy hermoso según los historiadores, comparable a los mejores de Sudamérica y con un estilo europeo gótico muy hermoso. Acá la fotografía de la iglesia que lamentablemente fue destruida, y bueno, estamos ahora a puertas de tener un nuevo hospital que no se concreta tampoco por diversos problemas que se analizarán seguramente posteriormente. Después de 1912, que tenía todo el auge de leche, ahí trabajaban ya médicos que incluso los hemos llegado nosotros a conocer, de estudiantes, incluso en el internado, ¿no? Mi propio padre, que trabajaba en el Hospital Honorio Delgado de ginecólogo, trabajaba en el Hospital de Leche también en consultorio externo, donde me contaba cuando era niño. Y después, en el año 1944, surge el llamado Hospital Obrero, ¿no? En donde, al igual que en su época, el Goyeneche Obrero concentra lo mejor de la medicina del momento, y también hemos conocido a muchos médicos muy connotados de este hospital, antiguos también del Goyeneche, que trabajaban acá, y los nuevos médicos que se acoplaban a este nuevo hospital, que cobró en su oportunidad un protagonismo inusitado. Posteriormente, con ocasión de los terremotos, como ya sabíamos, se habilitó este nuevo hospital en su fundación, que no era un hospital, era un sanatorio para enfermos de tuberculosis, que tuvo que ser habilitado porque rebasaba la atención que podían dar el Goyeneche y el Obrero a los pacientes de los terremotos, y se habilitó como hospital, con 800 y tantas camas. Y fue lo más especial de ese hospital es que fue el primer hospital que hizo concurso a nivel nacional para que todos los médicos de departamento de servicio, médicos de servicio, como se les llamaba, residentes, ingresaran por concurso. Y luego, en el año 1962, se crea el Hospital del Empleado, y posteriormente todos sabemos que se unieron primero como el IPSS, Instituto Peruano de Seguridad Social, y luego como de Salud. ¿Por qué es importante en la historia del Honorio Delgado? Que es un ícono prácticamente en la evolución de la medicina arequipeña, porque todos lo reconocemos directa o indirectamente como el alma mater en la formación de la medicina arequipeña en las últimas décadas, porque nace la formación del residentado médico junto con ellos. Al inicio no escolarizado, y ya recién en el 1985, nosotros ingresamos a la residencia en 1984, en el 85 hemos ingresado, pero en 1984 ya se inició el residentado escolarizado. Somos la segunda promoción que tuvo que, además de rendir el examen como todos los años anteriores, teníamos que tener nota mensual de evaluación, teníamos que tener nota promocional de año para pasar al siguiente año, y teníamos que tener rotaciones definidas, cumplidas según las disposiciones de la universidad, como sigue hasta la fecha. En la actualidad, el Hospital de Salud ha cobrado más importancia porque es un nivel 4 ya desarrollado, como bien sabemos, con mucha más tecnología y con muchos más medios que nuestro Hospital Honorio Delgado. Pero sin embargo, el Hospital Honorio Delgado del Ministerio de Salud, que ha quedado en nivel 3, también tiene la capacidad de formar médicos internistas. En la formación, cuando hemos hecho la residencia de medicina interna, y como hemos visto antes, muchos años después del internista, se formaba en hospitalización, en consulta externa, aún siendo residentes, en emergencia, obligatorio, guardias cada 3, 4, 5 días, a primeros, segundos, tercer año, en emergencia y en áreas críticas, porque entonces, los primeros años, no había médicos de emergenciólogos y médicos intensivistas. El escenario actual, comparado al anterior, me parece que ha disminuido notablemente. Post-COVID-19
básicamente se ha centralizado el accionar. Repito, estoy hablando del hospital que me desarrollo o me he desarrollado y conozco bien. En hospitalización, quedando una parte muy pequeña en consulta externa y prácticamente no en emergencia ni áreas críticas, en la formación del médico internista. Entonces, las demandas actuales son, viendo el primero, número uno, pobre infraestructura, escasez de recursos humanos y suficiente equipamiento. Así entré al hospital hace 40 años y el año pasado me retiré de la misma situación. Muy ilusamente, pensando que podría cambiar, nunca cambió. Abandono del Estado, sin acceso a tecnología avanzada y necesidad de servicios de salud. De igual manera, el mismo comentario. Aumento de la población, casi 4 veces más de lo que era, inadecuada atención primaria, a pesar de la creación de los médicos de familia, que no han venido prácticamente a solucionar el problema de la atención primaria, incompetencia de autoridades responsables de salud, problema que es latente y evidente en nuestros días. Escasa investigación, por más que en la formación haya teoría de esto, en la realidad no se da. Pobre información informática, es decir, de avanzada, en el sentido de poder acceder a todas las nuevas tecnologías emergentes, y un inusitado desarrollo tecnológico mundial. Nos encuentra en ese contexto, ¿no? Esas son las demandas actuales. Razón por la cual, en pregrado, presento los siguientes cambios. Actualización de contenidos, estamos prácticamente haciendo los mismos contenidos, disminución de peritaje de especialidades quirúrgicas, se forma prácticamente con igual peritaje de cirugía que medicina, y no creo que sea así para un médico internista. Integración de ciencias básicas con clínicas, y utilizar los casos clínicos como un medio de integración de básicas con clínicas, es decir, alumnos desde bioquímica, como muy bien decía en una reunión el doctor Luis Núñez, desde bioquímica, desde otros cursos de básicas, se pueden proponer casos clínicos para entrar a discusiones clínicas y lograr esa integración. Enseñanza de la clínica médica 1, 2 y 3, como era antes. Cuarto, quinto y sexto año, clínica médica 1, 2 y 3, junto con el internista que pasaba visita, que era el docente, pero por disposiciones del SUNEDO no se puede, un profesor no puede tener 3 cursos a la vez, se apuntó esa posibilidad de que conjuntamente el alumno de semiología, de clínica médica 1, 2 y 3, e internos y residentes pasen la visita en conjunto, ¿no? Y enseñanza de la semiología y la fisiopatología por todas las especialidades, no solo por el médico internista. Porque el médico internista se va a hacer una parte, pero hay semiología quirúrgica, semiología pediátrica, semiología gineco-obstétrica, también todos tenemos que estar integrados, no puede haber seccionamientos en la formación del médico. Y por último, propuestas en posgrado. El residentado mínimo debe durar 4 años, si no, ser exigencia y obligatorio tener la residencia en medicina interna para ejercer una subespecialidad. Segunda propuesta, rotación externa en la residencia, pero no una subespecialidad, pues estamos alimentando nuevamente el crecimiento de especialidades y no ofertando el crecimiento de la medicina interna, ¿no? En no hacer áreas emergentes como genética, medicina genómica, regenerativa, las ecografías en la práctica clínica diaria a pie de la cama del enfermo, la telemedicina, etc., ¿no? Recuperar la atención en emergencia del paciente, la atención en consultorio externo, y esto lo he revisado bien, no hay un solo texto de afuera que no diga que el internista debe involucrarse con acción femenina. No solo podría, debe involucrarse, porque tiene que ser una acción de educación, digamos, de contribución en docencia también, y también hay que tomar nota de la realidad de esto. Es cierto es que se pueden subdividir médicos de solo hospitalistas, como lo llaman en otros sitios, u otros de solo consulta externa, que es la esencia y la base del médico, la atención directa con el paciente. Y no olvidar que los problemas sociales están acá y es obligación del internista también entrar al primer nivel. Y el cambio curricular acoplando todo lo que les he mencionado. Con esto finalizo y creo que continuamos con la discusión, pasamos a la segunda pregunta posteriormente. Cerramos esa cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo. Quiero pasar la palabra al doctor Rafael Tapia. Doctor. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer al doctor Álvaro López por la gentileza que ha tenido de invitarnos a participar en esta mesa redonda
sobre una especialidad que ha dado la pauta en la historia de la medicina en el mundo. Quizás ustedes recuerden que el padre de la medicina fue Aristóteles, el padre de la medicina interna fue el Sir William Osler. El primer tratado de medicina interna se publicó en el año de 1880 en el Tratado de Trumper, y en 1882 fue el primer Congreso Mundial de Medicina Interna que se celebró en Alemania. A partir de ahí, esta especialidad se fue difundiendo en todo el mundo, y en realidad pues no había otras especialidades que no fuese la medicina interna, con algunas pequeñas orientaciones de los médicos en función de las patologías que presentaban los pacientes. Sin embargo, esta historia se resquebrajó un poco a partir de los años 50, 60, 70, cuando la medicina interna empezó, digamos, a orientarse a formar o a desarrollar las subespecialidades. Estas subespecialidades le dieron un quiebre, digamos, a la medicina interna, no solamente en el mundo, sino también en el Perú. Entonces, como que la medicina interna se fue quedando algo solitario en el quehacer médico, sobre todo el quehacer médico hospitalario. Sin embargo, la medicina interna, desde el punto de vista conceptual, en estos momentos, se define como una especialidad que evalúa, que se encarga de evaluar al paciente adulto de manera integral, de manera generalista, no general, sino generalista. Eso implica de que el médico internista es el especialista que tiene que estudiar más que los demás especialistas relacionados a la medicina, porque tiene que hacer una evaluación integral del todo en el paciente, y eso implica obviamente tener un mayor conocimiento, una mayor compenetración del médico hacia las patologías del paciente. Por otro lado, el paciente adulto, y más aún aquel paciente que ya va avanzando en años, va teniendo un fenómeno que se llama la multimorbilidad. Es decir, nosotros vamos a ver cada vez más pacientes que van teniendo no solamente una patología, sino varias patologías. Y la única especialidad que puede abordar eso con éxito es el médico internista. Y eso no lo digo yo, eso está escrito en la literatura, ¿no? Esta literatura seria que recomienda cuál es el rol del médico internista en el mundo. De tal manera de que el médico internista tiene un futuro muy grande para adelante en relación al manejo del paciente hospitalario y también del paciente ambulatorio. Esto tiene pues un factor de mucha importancia, porque nos ayuda a determinar cuál va a ser la vigencia de la especialidad de la medicina interna en nuestro país y en el mundo en general. Por otro lado, la medicina interna, desde el punto de vista de la educación y la formación continua, tiene varios aspectos que tenemos que considerar, como por ejemplo, tanto en el pregrado como en el posgrado. De repente en el pregrado, de repente la connotación no va a ser tan fuerte porque son estudiantes que recién se están formando, recién van a terminar una carrera y más adelante recién decidirán pues qué especialidad quieren seguir, ¿no? De repente esto puede estar más orientado a los médicos que van a estudiar la residencia de medicina interna, ¿no? En este grupo de pacientes, lo primero que nosotros tenemos que hacer es que este médico que se está formando para medicina interna se identifique con la especialidad, ame su especialidad y que se considere como un profesional que va a ser muy útil en el quehacer médico. Y esto nosotros lo vemos a cada rato. El médico especialista de cualquier área siempre va a recurrir al médico internista porque es el que maneja muchos aspectos del medio interno, muchos aspectos de la fisiología y la fisiopatología, digamos, de los diferentes eventos que puede tener un paciente. Si no estuviera el médico internista, estoy seguro de que los especialistas, tanto de las ramas quirúrgicas como de las otras ramas médicas, de repente no tendrían esa orientación suficiente como para la toma de decisiones respecto a esa multimorbilidad que van presentando los diferentes pacientes.
La educación médica continua es muy importante. No podemos hablar de un médico internista que no se desarrolla haciendo educación médica continua. Y esto lo hacemos a través de la actualización de los conocimientos, a través del desarrollo de habilidades, a través de la mejora de la práctica profesional, es decir, esa interacción íntima que debe tener el médico con el paciente. Esa interacción que enriquece no solamente, digamos, esa fenomenología que se establece entre el médico y el paciente, sino que enriquece el conocimiento del médico que se está formando, del médico internista que se está formando. Por otro lado, para lograr todo esto debe desarrollar actividades de formación, debe hacer publicaciones científicas. Yo no puedo concebir un médico internista que se está formando si no hace trabajos de investigación. Lamentablemente, en el año 2014 salió una ley que se contravenía con la ley de la formación del médico residente a nivel nacional, en el cual decía de que los médicos residentes de cualquier especialidad ya no podían hacer tesis, o no tenían ya la necesidad de hacer tesis o trabajos de investigación, y que simplemente con un proyecto de trabajo de investigación, que muchas veces, lamentablemente, mal hecho, y yo soy testigo de ello, se graduaban como médicos especialistas, de cualquier especialidad, incluyendo la de medicina interna, ¿no? Entonces eso ha retrotraído negativamente el aspecto de la formación del médico internista, porque el joven médico residente que se está formando de repente solamente piensa en qué puede hacer con su paciente o qué novedades hay en relación, digamos, a algún tema, y no se preocupa de desarrollar la actividad científica a través del desarrollo de trabajos de investigación y a través de la publicación de los mismos. Eso es fundamental. No se puede hablar de desarrollo de una actividad médica en medicina interna si es que no desarrollamos investigación, y eso es fundamental. Por otro lado, es muy importante agregar a este desarrollo personal esta sensación de tener una cobertura muy amplia, abrir un abanico de conocimientos para poder desarrollarse en cuanto a la medicina interna. Eso es todo lo que quería comentar de esta primera parte. Bueno, buenas noches. Agradezco a la Sociedad Peruana de Medicina Interna de la Arequipa, en la persona de su presidente, el doctor Aldo López, por la invitación a la disertación de este tema tan importante, ¿no? Porque como indicó el doctor López al inicio, sí, pues a veces creo que todos nos sentimos un poco ofendidos cuando nos confunden con médicos generales, ¿no? Y no sabemos a veces responder bien en qué consiste nuestra especialidad. Bueno, no voy a redundar en lo que han explicado muy claramente y didácticamente el doctor Chávez y el doctor Tapia. Solo de repente quisiera hacer o poner énfasis en algunos otros aspectos en cuanto a la evolución de la especialidad, ¿no? Y es que en los últimos años creo que esta generación nuestra ha sido testigo de muchos cambios. Hemos visto cambios en el perfil epidemiológico, ¿no? Miren, vemos el Hospital General, que como bien nos ha recordado el doctor Eduardo, fue construido para enfermedades, para tuberculosis, ¿no? Infectos respiratorias, infectos contagiosas. Imagínense, toda esa construcción, 600 camas para ese tipo de enfermedades. Y es que antes esas eran las enfermedades prevalentes, ¿no? Las infectocontagiosas. Ahora no. Ahora tenemos las enfermedades, las transmisibles, ¿no? Las crónicas transmisibles. Entonces, nuestra educación también tiene que haber tenemos que estar formados para enfrentar esos nuevos retos. ¿Qué otro nuevo reto? El envejecimiento. Ahora, los pacientes, las personas, nosotros vivimos más, pero también vivimos enfermos, ¿no? Con enfermedades crónicas, o sea, pacientes o gente que de repente debió morirse hace 20 años, antes de 25 años, cuando no había diálisis, porque hasta hace 25 años no había diálisis en el hospital y se morían, pero ahora sobreviven. Entonces son pacientes con enfermedades crónicas y presentan multimorbilidad, y eso lo enfrentamos nosotros, como bien ha dicho el doctor Tapia, ¿no? Creo que para todos es común que en la hospitalización tenemos un paciente diabético, con insuficiencia renal, con una neumonía, ¿no? Y adulto mayor. ¿Quién lo trata?
el endocrinólogo, el nefrólogo, el infectólogo, el neumólogo, todos no, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde intervenimos nosotros, ¿no? Porque el internista tiene una visión integral, una visión holística, y esa creo que es nuestra mayor fortaleza. Eso es lo que nosotros tenemos que educar a nuestros residentes, a nuestros colegas jóvenes que están en formación. Un aspecto que tampoco no creo que hemos tocado mucho es sobre las habilidades blandas, ¿no? Que no estamos desarrollando, que no están en los currículos de las universidades en pregrado y tampoco lamentablemente en posgrado, y que incluso nosotros, siendo especialistas, no las estamos desarrollando. No me refiero a este tipo de habilidades como la comunicación con nuestro paciente, la escucha activa, la empatía, ¿no? Habilidades básicas y que creo que son innatas del médico internista y que no tenemos que perderlas porque, como repito, esta es nuestra fortaleza. Entonces, como vemos, pues, el perfil epidemiológico, las características de nuestros pacientes han cambiado en las últimas décadas y creo que nosotros estamos adaptándonos a ello y es lo que tenemos que dejar o enseñar también a nuestros residentes. Estoy muy de acuerdo en todo lo que ha mencionado el doctor en los cambios en pregrado, en posgrado, para la residencia. También, ¿no?, me gustaría poner énfasis en incluir este tipo de habilidades en nuestros residentes, ¿no? Y de repente, insisto en mencionar pues, que el residente de medicina interna no tendría que irse a rotar a una, no le voy a llamar yo subespecialidad, ¿no?, de repente una hiperespecialidad, porque eso también es una fortaleza nuestra, porque cada vez las hiperespecialidades están fragmentando el cuerpo humano, el organismo, ¿no? Y es así que el gastroenterólogo, por ejemplo, ya no es gastroenterólogo total, no es hepatólogo, ¿no? Entonces ya son más especialistas. Y eso hace pues que nosotros sigamos teniendo nuestra vigencia como el integrador, ¿no? El médico que va a ver toda la parte holística del paciente. Gracias. Bueno, ante todo, muy buenas noches. A mí es un honor haber sido invitado justamente por la sociedad, la figura del doctor López aquí presente, presidente de la Junta Directiva. Me siento bastante honrado de poder acompañar a maestros que tuve una vez y también a distinguidos colegas que tengo aquí al lado. Bueno, hablemos del problema de la formación dentro de lo que es nuestra especialidad. Nuestra especialidad, lamentablemente, si nosotros vemos la lista de postulantes a la especialidad que tenemos en cada año de residentado médico, cada vez notamos que son menos, son mucho menos a diferencia de las especialidades quirúrgicas. No somos una especialidad preferente cuando vemos los exámenes de residentados. Dermatología, cardiología, endocrinología, obviamente nos llevan una gran ventaja en la cantidad de postulantes, lo cual indica obviamente de que no hay un gusto de parte de los alumnos, de parte de los estudiantes al salir por nuestra especialidad. Y creo que eso es algo que nosotros deberíamos tratar de buscar qué es lo que viene pasando, por qué se deteriora ese concepto de saber. Creo que todos, claramente nuestra función, nosotros somos, como ya bien lo dijo, tenemos colegas aquí presentes, el manejo integral que tenemos de los casos y de los pacientes. A diferencia de otras especialidades que simplemente a veces se centran en sus sistemas o sus aparatos, el médico internista es justamente quien logra completar todo el cuadro, ¿no? Y guiar al paciente de una manera como una persona y no como un segmento. Entonces, algo está sucediendo que tenemos que identificar para lograr justamente captar la mayor cantidad de postulantes. Muchas veces las plazas son ocupadas cuando se recurre a un bolsón, digamos, de plazas libres o plazas vacantes. Entonces, hay algo que está sucediendo que no está haciendo que nuestra especialidad sea ni reconocida ni mucho menos preferida. Y eso creo que viene desde el pregrado. El pregrado en el cual vemos particularmente no mallas curriculares distintas entre cada universidad, una manera de, incluso la virtualidad, que es lo que se ha utilizado durante la pandemia, que ha generado serios problemas en cuanto a la enseñanza, por ejemplo, de habilidades semiológicas en nuestros estudiantes. Cuando los estudiantes acuden ahora a hacer sus prácticas clínicas, notamos esas deficiencias en cuanto a la capacidad de obtener hasta incluso una simple anamnesis. Todas esas falencias obviamente no nos ayudan a nosotros, que somos especialistas y obviamente
juzgamos bastante en tener los datos clínicos en pacientes o anamnesis, valoramos mucho los antecedentes, valoramos mucho la importancia de la historia clínica, no lo vemos en los alumnos de pregrado. Cuando hablamos obviamente de la formación de nuestros residentes, pues tenemos que también notar eso, ¿no? De que justamente las mallas curriculares que existen dentro de cada universidad, dentro de cada facultad de medicina son distintas, ¿no? Yo que hice mi especialidad en la Católica tenía una malla curricular completamente distinta a la que existía en la UNCE. No sé cómo serán las de otras universidades. Entonces, tratar, no sé si de repente la sociedad podría ayudar a que algunas, solicitar obviamente que las PEPAM cumplan criterios mínimos, digamos, mallas curriculares estandarizadas para todas las universidades, que podría ser una manera de por lo menos tener una formación más, digamos, compacta, más idónea de parte de los diferentes especialistas que están saliendo. Y obviamente, sí, como se ha dicho, ¿no? Nosotros manejamos al paciente de manera integral. Y sí, manejamos a los pacientes también con los cuidados, obviamente, que requieren durante su etapa más, digamos, crítica del tiempo de vida, que es la etapa adulta. Y sí, tenemos que empezar nosotros también a pues, buscar nueva formación en lo que es las nuevas tecnologías que se vienen brindando, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos visto en COVID, el manejo adecuado de la crioterapia, el manejo adecuado de las unidades críticas, ¿no? Cuando en ese momento se necesitó más personal médico, ¿no? Y se tuvo que recurrir a incluso a médicos generales, ¿no? Que no tenían ninguna formación, incluso se les pidió manejar en algunos casos hasta investigadores, ¿no? Entonces, no podemos llegar a eso. Sabemos que obviamente nuestro gobierno, las autoridades no piensan, han pasado, han muerto 210.000 peruanos, pero creo que como si no hubiera sucedido nada en nuestro país, realmente no se ha tomado conciencia de la necesidad de tener, pues, obviamente, profesionales adecuadamente formados y lugares específicamente adecuados para ese tipo de contingencias que se vienen. Entonces, considero que también nuestros residentes deberían tener pues, estándares casi, digamos, normados para todas las facultades. Yo creo que la formación justamente tiene que ser de la misma manera en todos los casos. No podemos tener universidades que simplemente a veces tienen mallas curriculares y exigen rotaciones sin necesariamente evaluar cuál es el fin determinado que va a tener tal rotación. Creo que eso es importante y bueno, solamente dando alguna pequeña diferencia sobre lo que ya dijeron obviamente los colegas de los maestros presentes. Muchas gracias. Muy bueno, ante todo, buenas noches con todos. Definitivamente para mí es un honor agradecer al doctor Aldo por la invitación a la sociedad. Estar presente en una mesa donde comparto con ya colegas que han sido formadores desde pregrado, en la residencia de grandes maestros y también parte de las rotaciones externas que hemos tenido también en el Hospital Nacional. Yo creo que puedo hablar en cuanto a lo que es la formación, siendo creo uno de los más jóvenes de la mesa y presentes, compartir un poco la experiencia de lo que ha sido la formación como residente, ¿no? Yo también me he formado en el Hospital Honorio Delgado, donde hemos visto de que en base a las precariedades que tiene el sistema de salud, el ministerio, uno trata de hacer todo lo imposible por el bien del paciente y tratar de involucrarse mucho en el conocimiento. Dentro de todo lo que han expuesto ya todos en esta mesa, en cuanto a lo que es la currícula, la formación para poder ser un buen residente, hay unos pequeños puntos, pienso, que son muy importantes, ¿no? Lo que comentan, de que si no concientizamos al residente de lo que significa la especialidad de medicina interna, va a ser por gusto. Hay muchos residentes que han pasado y que han pasado así de manera efímera y que solamente lo han hecho por probablemente aprobar la residencia y los resultados se ven a posterior, ¿no? Y es la misma parte médica, los mismos pacientes los que a veces se encargan de ver eso, ¿no? Y nosotros como médicos internistas tenemos que mantener una línea y que la especialidad pueda realmente ser conocida como debe ser. Yo creo que un poquito como que medicina interna y la especialidad se ha puesto un poquito más conocida a raíz del COVID, porque prácticamente médicos internistas y médicos generales hemos sido los que hemos estado en primera línea.
Entonces hay muchos pacientes que han superado esta enfermedad y que de repente, no sé si en oportunidades han tenido en la consulta externa, recién tienen un poco el conocimiento de lo que es la medicina interna. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero como yo les repito, si no vemos que el mismo residente, a pesar de todo, no tiene el empeño, no tiene las ganas, no quiere hacer las cosas, no tiene ese involucrarse con el paciente, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y eso pienso yo que debe ser parte de la primera formación de cuando venga el residente, una inducción en la que decirle lo que realmente es la especialidad de medicina interna. Y otra cosa que es muy importante es de que esto no lo puede hacer el residente solo, para eso se necesita el apoyo. Cada residente ingresa por una distinta universidad, se le tiene que asignar los tutores, pero tutores que realmente cumplan las funciones como tutores, que estén detrás del residente, que miren, que se cumplan todas las actividades académicas, que dentro de la residencia todas las capacitaciones, las exposiciones, que se cumplan todas esas cosas, brindar todas las comodidades y las facilidades para que también el residente se pueda desenvolver de la mejor manera. Porque a veces hemos visto que no estamos, o los residentes no están con todas las condiciones como para que ellos también en su bienestar personal, en su bienestar laboral, puedan desenvolverse de la manera correcta. Y eso también hay que velarlo, porque eso también influye muchísimo. Entonces, yo pienso que eso también es muy importante, que el trabajo sea en conjunto, coordinado, tanto la universidad, velando por el residente, y que el residente cumpla con la universidad, cumpla con el hospital y cumpla con sus pacientes, y que esté completamente instruido, bien identificado con la especialidad. Yo pienso de que vamos a seguir siendo más conocidos, vamos a tener la capacidad de poder ampliar a toda la población qué es lo que realmente es la especialidad de medicina interna, y así vamos a formar mejores residentes. Otra de las cosas que está pasando con la actualidad, y esto se mira, y yo lo puedo decir, y no sé si los demás colegas que trabajan en salud, desde el 2019 ha entrado el nuevo sistema de lo que es la historia clínica. Ahora todo es en computadora, todo es en el sistema, que inclusive desde que nuevamente se ha vuelto a tomar el internado médico desde el 2022, no estaban haciendo historia clínica los internos. Y esto era, pues, como estaban comentando, peor todavía, que habían estado haciendo clases virtuales, pacientes que realmente no conocían los internos. Los mismos residentes tampoco tenían conocimiento de los pacientes. Y ahí era donde los médicos asistentes teníamos que estar batallando con todo esto, exigiendo de que el interno, bueno, hay muchas normas y nuevas leyes que se han dado que a veces nos limitan en muchos aspectos, pero que tenga que cumplir las labores como correspondan. Hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, un buen examen físico para poder llegar a un buen diagnóstico, y que el residente sea el que pueda verificar, revisar esa historia clínica, refrendarla para que recién el médico asistente pueda dar conformidad del diagnóstico o de lo que se está viendo con ese paciente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacen? Copian, pegan, no miran al paciente, no lo evalúan, no le toman funciones vitales, entonces estamos mal. Y también es función nosotros como asistentes vigilar a nuestros residentes de que ellos son los que tienen que hacer cumplir esto. Es una cadena, no de esclavitud, no de jerarquía, simplemente de hacer ver de que las cosas tienen que funcionar como deben hacerlas, sin llegar obviamente a cosas muy, muy exigentes. Ese es mi punto de vista. Yo creo que esto lo vamos a ir mejorando poco a poco. Gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a tener la primera rueda. Quiero dar 5 minutos al auditorio si desean hacer un comentario, una opinión al respecto, en el contexto de la primera pregunta, ¿no?, que es sobre la evolución de la formación del médico especialista en medicina interna. Si alguien... Primero vez. Gracias. Buenas noches con todos. Bueno, todo lo que hemos escuchado, tenemos conocimiento de ello. Sin embargo, quiero dejar en el tintero algunas preguntas para reflexionar. ¿Cuánto participamos los que estamos presentes en esto que queremos de nuestros médicos residentes? Es decir, ¿cuántas veces nos involucramos
en las actividades académicas, que es uno de los puntos que los residentes claman y dicen, doctor, yo he conversado con varios de ellos antes de esta mesa redonda, no con todos, pero en general el clamor es: queremos que los médicos asistentes se involucren más con las actividades académicas. Queremos que los médicos asistentes participen en la planificación, en la organización de estas actividades académicas. Queremos que los asistentes respeten nuestras actividades académicas. Que si tal fecha, a las 2 de la tarde, está programada la actividad académica, no me digan, ¿sabes qué? Faltó el doctor tal, tienes que ir a cubrir consulta interna. Tienes que ir a cubrir porque no vino tal doctor. Y después de ahí está que al final del mes ese residente va a ser evaluado. Y entonces hay como una especie de presión, si se quiere, para cumplir este apoyo que se quiere del médico residente. Cuando sabemos nosotros que la actividad académica está por encima de la actividad asistencial. Pero muchos no entendemos eso. Y entonces le decimos al residente, está cargada esta unidad, yo qué sé, puede ser consulta, hospitalización, emergencia, de tal manera que el residente está viendo que aparece otro. Lo otro es esto del involucramiento que ellos claman en las actividades académicas. Hay varios casos en los cuales el residente hay mucha subjetividad en la evaluación. Yo he visto residentes calificados así en el pasillo por un médico asistente que le dice: doctor, hay que entregar las notas. De pie, y dice: ¿a quién era? Allá, esta residente me ha hecho reír, toma 18. Cuando la evaluación, según lo que está escrito en las normas, debe ser evaluado por el jefe de servicio, el tutor, el coordinador, etc. Y en esta parte me permito sugerir que en la evaluación muchas veces el jefe de servicio ni siquiera lo ha visto al residente, ni siquiera lo conoce, y sin embargo tiene que calificar. ¿Hasta cuándo va a ir esa subjetividad? ¿No acaso deberían ser los asistentes que en algún momento han participado, es decir, por su programación les ha tocado estar con esos residentes y pedirles una opinión que sigue siendo subjetiva, pero mientras más participen esa subjetividad cae y la evaluación será más justa? Es decir, la famosa escuelita que antes se hacía, en la cual la calificación era diaria, con presentación de artículos, exposición diaria, que vemos ahora, justamente en el cumplimiento de esto, en varios dictámenes de proyectos, como se dijo, también vemos que nada más con el título de un proyecto de un residente de tercer año que va a graduarse, ya sabemos que ese residente no lee, no ha hecho investigación, por lo tanto, en mi opinión, no debería titularse. Estamos de acuerdo con que la titulación debería ser un proyecto aprobado y ejecutado y sustentado. Porque hay cada proyecto que hemos visto que hemos desaprobado. Y por último, comentar esto que está relacionado a la evaluación, que es muy subjetiva de parte de jefes que han obrado de tutores y que por cuestiones muy personales han desaprobado residentes. De un momento a otro saca una hoja, examen, y ejerciendo la autoridad de jefe de servicio a la vez del tutor y a la vez de todo, residentes con 03, 05, R4, R1 a la misma examen. Y eso tuvimos oportunidad de verlo en el comité de contenciosos, en el cual no tenía por qué llegar a esos casos si es que el tutor hubiese ejercido su función. Está lindo lo que dice en la norma, en la ley del residentado médico, que el tutor debe encargarse de supervisar, que las programaciones, bla, 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 pero no se cumple. Y estos problemas llegaron justo al colegio médico porque nadie tomaba participación de estos residentes. Y entonces hay muchos vacíos que, si es que, doctor López, si es que a partir de esta conversación se pueden llegar a diferentes instancias, como por ejemplo con AREME, etcétera, podrían
de alguna manera contribuir con la mejora del futuro médico internista, ¿no? Hemos visto, para terminar, R3 con escaso conocimiento. Mi pregunta, cuando vi médicos rotantes en el hospital, R3 no lo podía creer. Y decía, ¿cómo este residente ha llegado a ser residente 3? ¿Quién lo ha aprobado para promoverlo de R1 a R2? ¿Cómo ha llegado a ser R3? Lo hemos visto, y lastimosamente nuestro comentario de repente no caló en el servicio, en el cual quisimos que este colega o repita, o de repente no, porque no se puede pasar por agua tibia futuros médicos residentes. Nosotros queremos, los que estamos presentes aquí, que mejore el médico internista, pero ¿cómo va a suceder eso si es que somos tibios en el momento de la calificación? No somos exigentes y no nos involucramos con la capacitación de los residentes. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Es cierto que la deficiencia de formación tiene raíces muy profundas y no solamente en posgrados en que se han empleado. Y tal vez sea un poco duro lo que voy a decir, porque como Séneca decía, no hay nadie más odiado que aquel que dice la verdad. ¿Por qué? O trataré de responder esa pregunta que el doctor Castañán planteó, ¿no? ¿Por qué es atractiva en este momento la especialidad? Y hace muchos años creo que todos querían ser internistas, todos. Y yo recuerdo por qué me hice internista, por el paradigma. Aquel colega que no lo veía, que conocía, que sabía, que resolvía, que integraba, que enseñaba, que educaba. Y hemos tenido maestros, muchos, ya muchos de ellos fallecidos. ¿Y qué sucede ahora? El tiempo de posmodernidad, como dicen, ¿no? El tiempo del facilismo. El internista joven está pésimamente formado. Y lamentablemente ellos están formando también internistas. Todo lo que se ha dicho acá, lamentablemente no lo conocen, no lo integran, no lo aplican. Como dice Arturo, ¿no? A veces uno ve de tercer año que realmente uno se pregunta cómo está acá. Entonces es una cuestión que debemos analizar. ¿Qué está pasando? La evaluación, la formación. No tenemos una escuela única. Cada uno hace como mejor le parece. La universidad no se involucra en la formación internista, cosa que en muchos lugares sí lo hace. Y el 80% tiene que cumplir tanto en notas como también en escuela, y recién se prueba, y sin chistar. Acá no, acá a veces se arregla la nota. Y ese es el resultado. ¿No? Entonces realmente pues son situaciones muy complejas, que es bueno, yo realmente felicito esta reunión porque en familia a veces uno se puede decir abiertamente la situación, porque creo que todos hemos visto, hemos sentido esa comisión de ver necesidad liderar en la pandemia, ¿no? Los españoles fueron mucho más importantes que los americanos, los canadienses, australianos, nos enseñaron mucho, y fueron internistas. Internistas son los que manejan enfermedades complejas, autoinmunes, autoinflamatorias, diabetes, y lamentablemente muchas competencias de formación no se hacen. Cuando yo fui internista, empecé en residencia 2002, CONAREM nos dio un librito pequeño que decía competencias mínimo formación. He revisado por motivo de la mesa ronda y sigue siendo el año 2002, no se han actualizado. Entonces también pues las entidades que nos rigen están pues venidas a menos. Entonces todo básicamente repercute en la formación de internistas. Y es cierto, muchos hemos sido autodidactas, pues no debería ser. Debería haber un marco en el cual se forme conscientemente, rigurosamente, para que realmente pues sea lo que queremos, ¿no? Un médico que dé la talla en todos los niveles de nuestra salud. Dos aspectos. Uno, el hospital es docente por excelencia. Si yo entro a trabajar en un hospital, no necesariamente tengo que ser docente de la universidad tal o cual para hacer docencia. La segunda, he preguntado a uno de los chatbots de la inteligencia artificial cómo debe evolucionar la especialidad de medicina interna en Arequipa
teniendo en consideración el avance de las subespecialidades, la robótica y la inteligencia artificial? La respuesta es basta, pero solo quiero hacer la referencia a la conclusión. O sea, la medicina interna en Arequipa debe evolucionar hacia un modelo híbrido, mantener su esencia clínica, diagnóstico integral, manejo multisistémico, adoptar tecnología, inteligencia artificial, robótica, telemedicina, para mayor precisión y acceso, fortalecer la investigación local, sobre todo en enfermedades regionales. Los internistas de futuro serán médicos aumentados, combinando experiencia clínica con herramientas digitales, lo que permitirá una atención más eficiente y personalizada en el sur del Perú. Para breve, ¿cómo se termina? Sí. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo creo que es el momento de que se tenga que modificar los criterios de formación para el médico residente. Primero. Dos, hay un punto muy importante que no tomar en cuenta quizá es la concentración de pacientes que uno ve. Yo creo que no tenemos o no debemos de tener el mismo tiempo que las otras especialidades. No es lo mismo ver solo el sistema respiratorio, cardíaco. El internista ve todos los órganos y tiene que examinar. Y en 15 minutos, como nos dan para atender un paciente en hospitalización con pluripatología y paciente geriátrico postrado, imposible en 15 minutos. Entonces yo creo que debemos empezar por ahí, que debemos reconocernos otro tiempo para nosotros los internistas. Y de ahí va a derivar las otras, lo que queremos, porque no es posible que nosotros tengamos que ver 12, 15 pacientes. Y como dijo un doctor, falta un médico y el jefe tiene que solucionar el problema y ver 15, 18 pacientes, porque no hay médico. Eso sería todo. Gracias. Gracias. Pásale, doctor. Buenas noches. Bueno, yo esperaba hablar unas ideas al final, pero ya para mí es un poquito tarde para este asunto. Quiero aprovechar una cosa que es importante. A nivel internacional se ha nombrado una comisión de 20 países para ver los fines de la medicina, antes que avance la inteligencia artificial. Y uno de los fundamentales planteamientos es sobre la antropología médica. Ellos mismos hablan sobre salud. La Organización Mundial de la Salud dice que es el bienestar psicobiosocial de las personas y no solamente la presencia de enfermedad. Pero la Organización Mundial de la Salud nunca definió qué cosa es persona. La Comisión también habla que la esencia fundamental es la salud, pero no define qué cosa es persona. Hoy día vemos que la medicina se basa en evidencias. Y ahora han salido todas las escuelas de la Academia de Medicina de Sudamérica han comenzado a plantear basada en la persona. Pero ¿qué cosa es la persona? Entonces, es fundamental tratar principios. Y una cosa que es importante y principal es ahora, para ustedes, es la nueva ciencia, la psiconeuroendocrina inmunomodulación. A pesar del sistema endocrino inmuno nervioso, entra ahora la psiquis. ¿Qué cosa es la psiquis? Para muchos es la mente, pero nadie en el mundo ha definido qué cosa es mente. El concepto de mente vino, de psiquis vino de Freud, que es el alma. Entonces, actualmente se ve, ya la Academia Nacional de Ciencias de Nueva York comenzó a hablar sobre esta psiquis. Ahora, actualmente estamos hundiendo en las neurociencias. Entonces, tenemos que reactualizar y volver a pensar en qué cosa es enfermedad, qué es medicina, qué es persona, para poder vencer. Y más que todo, es importante, la medicina interna es la esencia de todo, pero se ha fragmentado, se ha completamente fragmentado y ha perdido la esencia, la pérdida, como usted lo ha mencionado, de la totalidad. Y si nosotros pensamos qué cosa es persona desde el punto de vista espiritual, es un ser que tiene cuerpo, alma y espíritu. Y ahora, actualmente, cuando la psiconeuroinmunomodulación trata de integrar el alma al espíritu, eso están haciendo los neurofisiólogos y los las neurociencias. Entonces, es hora de replantear nuestros conocimientos y de integrarlos. Y es hora de que entendamos que somos una totalidad, no somos un fragmento.
Tenemos un alma, no somos máquinas. Gracias. Muchas gracias, doctor. En pos de contexto, estamos entre colegas, entre amigos. Vamos a unificar los dos siguientes temas. Les voy a pedir con el tiempo apropiado y vamos a hacerlo en dos situaciones juntas. ¿Qué tenemos que hacer para redefinir el actuar del médico internista actualmente? ¿Y qué proponen como habilidades y destrezas que tiene que desarrollar el médico internista para prevalecer? Porque hasta hay escritos y estudios con el riesgo apocalíptico que el médico en un futuro lejano, de repente ojalá, desaparezca. Doctor Chávez, empezamos con usted. Sí, está bien. Fortalecimiento del liderazgo en enfermedades críticas, promoción de la salud pública y prevención e integración de equipos multidisciplinarios. Básicamente, en el fortalecimiento del liderazgo en enfermedades críticas, el internista es un líder natural. Tiene que estar muy actualizado, tiene que reforzar todas sus habilidades y destrezas, lectura crítica, razonamiento, información, etc., para poder ser y parecerlo, no solo parecerlo, sino serlo de líder natural, ¿no? Mayor y mejor conocimiento, dominio de la clínica en todas sus especialidades. El médico internista debe ser, como popularmente conocido, de tú y vos con los especialistas. Pero yo no voy a hacer un ecocardio transesofágico, yo no voy a hacer un estudio hemodinámico, no voy a hacer una biopsia hepática, pero sí la clínica conocerla bien. Es la más difícil de la especialidad de la medicina interna realmente. Integrar nuevos datos de la base tecnológica que estamos diciendo, a propósito de la intervención que hubo sobre lo que han consultado a inteligencia artificial, y de cualquier avance tecnológico que venga, cualquier inteligencia artificial que la que se va a reemplazar al médico, eso no existe. El médico va a ser siempre médico y el internista va a ser siempre internista. Cualquier avance que haya, cualquier aparato tecnológico, con cualquier herramienta informática, inteligencia artificial o lo que venga en el futuro, va a ser una herramienta más que nos va a dar un pool más de datos, como cualquier dato de la anamnesis, de la afiliación, del examen físico, que va a mejorar nuestras habilidades. Lo que nosotros tenemos que hacer es incorporar esos nuevos conocimientos a nuestras habilidades clásicas, semiológicas, de la historia clínica convencional, para mejorar nuestro diagnóstico. Son más datos simplemente que están ahí. Y integrar equipos de investigación y docencia, y hemos visto eso, ¿no? Ya Arturo ha mencionado los equipos de investigación, etcétera. Hacer investigación, pero deben discutirlo los mismos. Los libros no van a decir nunca ese tratamiento que tienes que darle, tienes que leer artículos actualizados y ver nuevas drogas, y ver si hay oportunidad de aplicarle al paciente individualmente. Ningún libro te va a decir el tratamiento es cuál. Te van a dar 20 referencias bibliográficas para que dentro de ellas puedas elegir más o menos según tu paciente, según los otros, según el diagnóstico, cuál puede acoplarse. Y si esto es difícil y no encaja en uno de ellos, pues busca investigación o finalmente acceder a hacer investigación. Y respecto a la promoción de la salud pública y la prevención, pues el internista tiene que estar justamente metido en todo lo que es salud pública. No hay la posibilidad, como pasa ahora, que los saludistas o las autoridades de salud son médicos generales que trabajan siempre en ello, o amigos del equipo de gobierno, etc. Tiene que ser de base un internista que conoce todo, que puede cerciorarse en la salud pública con una visión global, general de todo, lo que dijo la autora Olenka, ¿no? Antes había las infecciosas, pero ahora estamos como lo que le llaman actualmente la pandemia mundial, la enfermedad metabólica, de hipertensión, obesidad, sus complicaciones, y los hospitales llenos de eso. Y en periferia mirando cómo pasan esos pacientes que van a sufrir esas enfermedades y no son capaces de hacer atención o prevención primaria de esas enfermedades porque no las conocen, no entienden o no hay planes públicos de ello, ¿no? Entonces, ¿cómo poder construir, el internista también en ello en proyectos de responsabilidad social, desde el pregrado, posgrado y como internistas? Es la forma de involucrarse en prevención, en promoción, mucho más que cualquier política de salud pública que lamentablemente están mal hechas porque ya he comentado de ello.
involucrarse más en la atención primaria, que ya lo comenté anteriormente, y eso está muy bien documentado, y planear también la investigación, ¿no? La investigación que no se hace nada ahora, encuestas, que son las tesis, son encuestas en el pueblo joven, en la escuela tal, y no hay investigación, es hospitalaria una que otra, de medicación casi nada, experimental, de innovación tecnológica menos, y mucho menos epidemiológica, que es lo que deberíamos tener, ¿no? Para mejorar la salud pública y la prevención. Y la integración de equipos multidisciplinarios, el internista es un líder natural en todo ello, en toda la medicina es un líder natural, y el internista no debe renunciar a ese deber y ese derecho que tiene. Por poner en un ejemplo en una parte, no puede ser el internista de un hospital que dispare consultas, como el ejemplo que puso el doctor Olenka, al endocrinólogo, al nefrólogo, al cardiólogo, al neumólogo, al infectólogo. Tiene que plantear soluciones, estudiar todo y conversar en tener momentos con los especialistas. Por eso, no debe renunciar a haciendo cosas, pero tampoco debe ser lo que anoto siguiente, no debe ser, autosuficiente. Y eso se da también los dos extremos. Muy estiraditos los señores internistas también, que todos lo saben y no me importa lo que digan los demás, y de eso no se trata. Siempre hay que conversar con todos los colegas. El estudiante es el primero que nos puede apoyar en una gran idea para solucionar un problema muy difícil. Entonces, el internista no debe ser una persona muy humilde, y más sabe, más humilde se vuelve, y comprende más, y entiende mejor las cosas y soluciona mejor los problemas. Y finalmente, ya no vamos a poner intervenir después porque en esto terminamos, ¿no es cierto? Las habilidades y competencias del internista del futuro, bueno, las resumo en ellas, ¿no? Quisiera resumir esto mejor en algunas cosas más relevantes para no distraernos en el cuadro. Primero, esto es como la película, Volver al Futuro. No, a mi entender, esto va a ser a la inversa, volver al pasado. Volver al pasado, ¿por qué? Porque como nació la medicina interna, como la formaron nuestros grandes maestros, es lo que debemos hacer, la historia clínica completa, veraz, con el método científico, ¿no? Que nos va a llevar de la manito al diagnóstico y acoplar todo lo nuevo que haya, por más inusitada que sea la explosión tecnológica e informática, bienvenida sea. No me va a reemplazar, la voy a acoplar simplemente a ella, acoplarla y ejercer mi carrera como médico internista con esos nuevos conocimientos y tener mejores perspectivas diagnósticas y de tratamiento. Y en medio de este inusitado desarrollo tecnológico, mantener el humanismo y no dejar de lado el carisma, el amor, el tiempo que debemos dedicar a nuestros pacientes. Creo que con eso culminaríamos la intervención. Muchas gracias. Muy bien, doctor Eduardo. En realidad todo lo que ha comentado es bastante cierto y muy vigente en la práctica clínica de hoy día, no solamente para el médico internista, sino para todas las especialidades, ¿no? ¿Qué significa ser un líder en medicina interna? El médico internista, básicamente, yo creo que tiene dos cualidades muy importantes, ¿no? Esa visión de orquestar el manejo y la toma de decisiones de un paciente que tiene una morbilidad, múltiples morbilidades, y tener una visión horizontal, no tanto para el paciente al cual estamos viendo, sino para ese equipo de trabajo con el que venimos desarrollando todas las actividades para llegar pues, a un diagnóstico y eventualmente pues, a un tratamiento. El liderazgo en medicina interna puede circunscribirse en varios ítems, por ejemplo, el liderazgo clínico, en gestión, en equipo, ¿no? El equipo, esto es muy importante, ¿no? En la toma de decisiones, las decisiones no solamente deben de salir de manos del médico internista, sino de todo el equipo de trabajos intrahospitalario cuando se trata de pacientes complejos, ¿no?
Por otro lado, en relación al futuro y sostenibilidad de la profesión de medicina interna, esto ha abierto un abanico de retos en el futuro, ¿no? Con el advenimiento pues, de la inteligencia artificial, de la robótica o la cirugía robótica, la reforma del sistema sanitario, todo esto ha generado un reenfoque de la medicina interna para el futuro. Yo particularmente considero de que la medicina interna nunca va a tener, digamos, un final ni inmediato ni inmediato. Yo creo que más bien el médico internista, en estos tiempos, con el nuevo concepto de la medicina centrada en el paciente o centrada en la persona, va a tener un rol más protagónico para poder evaluar y tratar a los pacientes en general. Sabiendo de que el concepto fundamental de la medicina interna es la medicina integral, también debemos de mencionar y reforzar la idea de la multimorbilidad y del enfrentamiento que vamos a tener y que tenemos ya los médicos internistas con las enfermedades crónicas, ¿no? Esas enfermedades crónicas que ningún especialista quiere verlos y prácticamente nos pasan de taquito a los médicos internistas, como bien dicen, ustedes háganse caso de estos pacientes que ya no tienen posibilidades de algún tipo de mejoría, lo cual no es así, porque desde el punto de vista antropológico y ético tenemos mucho que hacer por aquellos pacientes crónicos, así sean pacientes terminales, ¿no? Entonces, el enfoque holístico que nosotros tenemos que dar hacia el futuro de la medicina interna nos obliga a tener un conocimiento mucho más rápido acerca de los diferentes ítems que componen la medicina interna. Hay otro aspecto que sí tenemos que mencionar en relación a la medicina interna, y es acerca de las destrezas y habilidades y las competencias que debe tener el médico internista del futuro. Todas las especialidades o subespecialidades, como ustedes habrán podido notar, hacen intervenciones invasivas o semi-invasivas, pero igual las hacen, ¿no? El médico internista como que se ha quedado, porque si se trata de hacer una ecocardiografía, va a ser cardiólogo. Si se trata de hacer una punción con una fina en un nuevo electrocardiólogo, va a ser el cirujano de cabeza y cuello o el endocrinólogo. Si se trata de hacer una ecografía, qué sé yo, de la tiroides, lo está haciendo el mismo endocrinólogo, de repente lo da el radiólogo, y así sucesivamente. Y en ese entorno prácticamente el médico internista no sabe qué hacer, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar aquellas puertas que nos permitan no solamente mantenernos como médico internista, sino que nos permitan desarrollar habilidades y destrezas de tipo invasivo o no invasivo que estén dentro de las competencias del médico internista. Por ejemplo, estuve pensando, en la colocación de un catéter venoso central en un servicio de medicina interna, ¿no? Que lo podemos hacer nosotros. Por ejemplo, una ecografía intraservicio en un paciente que no puede ser derivado a una unidad de ecografía o a la unidad de radiología. Con un ecógrafo portátil, perfectamente nosotros podemos hacer una ecografía, hasta una ecocardiografía, lo que llamamos una ecovisión. Es decir, podemos ir adelantando muchas de estas actividades que posteriormente las podrán hacer, digamos, los especialistas, para tanto reforzar o confirmar aquellas apreciaciones que nosotros vamos haciendo cuando abordamos a un paciente. La atención integral es fundamental. El médico internista no es un médico general, es un médico integral, es un médico que ve las patologías del paciente adulto, de aquel paciente que tiene múltiples movilidades y de aquel paciente crónico que necesita una atención especial. También tiene un rol en la prevención y en la promoción, tanto primaria como secundaria, de la salud, ¿no? Entonces, nosotros como médicos internistas tenemos que estar imbuidos, digamos, en todos estos aspectos de la medicina interna. Eso es todo lo que quería comentar. Bueno, ya han avanzado bastante sobre el tema.
Bueno, en relación a la gestión, ¿no?, de las enfermedades complejas, ese, como ya había mencionado, creo que es nuestro fuerte, ¿no? Y eso nos obliga a prepararnos, a estar muy capacitados en cuanto a la mortalidad, morbilidad, perdón, a polifarmacia, a fragilidad. En tratar este tipo de pacientes también nos obliga a veces a tomar decisiones importantes con respecto a calidad de vida, ¿no? Por lo cual tenemos que también tener mucha preparación en cuanto a cuidados paliativos, que es, creo que lo que nos va a exigir, ya nos está exigiendo en la época actual, y creo que en el futuro va a ser todavía más con este avance tecnológico, el desarrollo de la tecnología que hace que los pacientes pues vivan más, ¿no? Pero, como les digo, a costa también de tener más enfermedades crónicas. Entonces es importante, ¿no? Y el médico internista pues ha demostrado su adaptabilidad a todos estos cambios, y como ya he mencionado, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? En la pandemia nosotros hemos sido el primer nivel y hemos aprendido a usar desde el equipo de protección personal, que era algo nuevo para todos nosotros, hasta equipos de alto flujo, incluso artesanales, como los guayachi, ¿no? ¿Se acuerdan? Ventiladores que no, nosotros por nuestra especialidad no teníamos que usarlo, pero hemos tenido que aprender. Entonces eso, ahí vemos la gran adaptabilidad, ¿no?, de nuestra especialidad. En cuanto a la promoción de salud, pues es importantísimo lo que ha mencionado el doctor Eduardo, y realmente si alguna vez también lo hemos mencionado en alguna mesa redonda en la Teresa, si hubiera médicos internistas en el primer nivel, creo que no tendríamos la cantidad de pacientes diabéticos o hipertensos que están ahora en hemodiálisis y que son una gran carga económica, social, ¿no? Entonces eso realmente representa un gran problema. El internista, como es el líder natural, no es el coordinador del equipo multidisciplinario que tiene que ver un paciente, especialmente en los hospitales de nivel 3. ¿No? Creo que eso es indiscutible, y si en algún momento se ha deteriorado esta situación, pues creo que es momento de recuperarla y inculcarla en nuestros residentes, en nuestros colegas jóvenes. Y en relación al último punto, que son los desafíos en cuanto a la tecnología, la inteligencia artificial, bueno, algunos todavía, justo estaba escuchando la experiencia con la historia clínica electrónica, que todavía en el Ministerio de Salud no tenemos. Sin embargo, el Seguro Social ya pasó por esa transición. Y bueno, se describen muchísimas ventajas de la historia clínica electrónica, ¿no?, que nos va a ahorrar tiempo, que vamos a poder tener todos los datos integrados del paciente en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿no? Pero también está poniéndome a pensar en lo que dijo Miguel, ¿no? O sea, que tranquilamente la evolución pues es copiar, pegar, y de repente ya no voy a poder evaluar adecuadamente a mi paciente. Entonces, todo eso hay que sopesarlo. Muchas veces tenemos conversaciones con el doctor López, y alguna vez la inteligencia artificial podrá reemplazarnos. Y esperemos que no, pero creo que eso solo depende de nosotros, ¿no? En cuanto a nuestra capacidad de atender a nuestro paciente con ética, con empatía, sobre todo, ¿no? Creo que esas habilidades no las va a poder tener una máquina o una inteligencia artificial, por lo menos por ahora. Pero alguna vez también dijimos, pero una inteligencia artificial nunca va a estar cansado, nunca va a estar de mal humor, ¿no?, porque se ha peleado con el esposo o ha tenido algún problema o algo, no. Sin embargo, nosotros como seres humanos sí, y de repente por ahí podría tener esa inteligencia artificial una ventaja sobre nosotros. Es para poderse reflexionar, pero como les digo, depende de nosotros, ¿no? Obviamente ahorita no me imagino que un paciente quiera estarle hablando a una computadora sobre sus problemas, ¿no? Si no es a un ser humano. Entonces, creo que todavía tenemos bastante que trabajar en ese aspecto. Gracias. Bueno, hay retos. Yo creo que hay retos más que capacidades. Hay retos que lamentablemente nos pone la gestión de nuestras autoridades, ¿no? Lamentablemente podríamos, creo, nosotros implementar todas estas propuestas, todo esto que se está planteando, pero si no tenemos incidencia política, si no tenemos la capacidad de poder entrar dentro de la gestión sanitaria, no vamos a lograrlo.
les cuento la experiencia en el hospital, ¿no? O sea, nosotros quisiéramos que haya mayor cantidad de internistas, quisiéramos justamente teniendo la experiencia del trabajo multidisciplinario, por ejemplo, en VIH, podríamos hacerlo con pacientes con diabetes, con pacientes con hipertensión, donde tengamos un equipo multidisciplinario que no solo involucre médicos, sino que también involucre asistente social, que involucre biólogos, que involucre, no sé, enfermeras, psicólogos, etcétera, 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 que podría ser una buena manera de poder lograr un mejor seguimiento del paciente e involucrarnos en el primer nivel de atención no solamente con mandar una contrarreferencia escrita, sino con telemedicina y buscando cuál es el destino del paciente y cómo va. Y nosotros hacemos un monitoreo, digamos, a través de la telemedicina. Pero como les digo, es muy importante que tengamos incidencia política. Lamentablemente, nuestras autoridades, o las que elegimos, no piensan de la manera como nosotros pensamos. Nosotros nos centramos en la necesidad de ver a nuestros pacientes porque nos duele verlos, cómo hacen cola, cómo se amanecen en las noches, cómo esperan sus turnos, cuando a veces tenemos que decir, ¿sabes qué? No tenemos para pedirte el tomógrafo porque el CIS no te lo quiere pagar, o no tenemos este medicamento y te lo tienes que comprar, o nos quedamos a veces con los pacientes que quedan abandonados y nosotros a veces tenemos que sufragar, obviamente, los tratamientos para ellos. Y eso no es algo que piense la gestión política, ¿no? En los últimos 4 años no hemos tenido mejoras en infraestructura, no hemos tenido mejoras en lo que es, por ejemplo, personal. Adolecemos de falta de médicos internistas. Yo no sé a veces qué hacemos con nuestros presidentes y decirles a dónde los vamos a colocar, dónde los vamos a poner. Todo esto que planteamos necesitamos también hacer de alguna manera incidencia política. Tenemos que buscar las maneras y los modos en los cuales, ya sea sociedad de medicina interna o ya sea como colegio médico, solicitar que, por ejemplo, ahora que vienen elecciones, pues pedir que las autoridades dispongan de un grupo, no un personaje, no un médico ahí que esté ahí al lado del candidato, sino un grupo especializado que nos diga, estos van a ser los gerentes, estos son los que van a definir las políticas de salud de este tiempo hacia adelante en la ciudad y en la región. Porque si no, no vamos a tener problemas. Yo les digo sinceramente, en el hospital quienes deciden específicamente qué se compra y qué no se compra son los administrativos y no somos nosotros. Y eso es un serio problema que creo que supuestamente, no sé, debe pasar en otros lugares en nuestra región, y obviamente eso es una traba muy grande para cualquier cosa, para que cualquier sueño o propuesta que nosotros queramos implementar. Muchas gracias. Bueno, creo que hay una parte que es bien importante dentro de lo que es cada servicio de medicina. Obviamente que todo parte de una cabeza, ¿no? Es como una familia. Todo servicio de medicina está integrado por un jefe y por todos los asistentes. Es muy importante de que exista, en primer lugar, un buen clima laboral. Si no existe ese clima laboral en el que todos estén en una sola línea, a veces va a ser muy difícil de que también el servicio pueda caminar, y eso en beneficio de los pacientes. Hacer las capacitaciones es muy importante. No, como decía el doctor Chávez, no es el hecho de que de repente uno pueda saber más, esté más capacitado que el otro, no. Creo que es importante siempre y nunca dejar de lado los casos clínicos. Creo que esa es la parte más importante, ¿no? A veces tenemos pacientes con muchas patologías en las que a veces no estamos muy lúcidos o tenemos muchas dudas, o de repente un colega tiene alguna innovación o otro colega alguna otra sugerencia. No quedarnos callados, ¿no? Como decimos, conversar, hablarlo, plantearlo y llegar de repente a una solución, no esperando de repente hacer una junta médica, ¿no? Sino primero conversar entre nosotros qué podemos hacer en bien de ese paciente. Y eso nosotros lo vamos a ir adquiriendo no solamente con la capacitación que puede hacer cada uno, cursos, congresos, etcétera, etcétera. Nosotros también aprendemos de nuestros residentes, y son los residentes los que se capacitan, los que están ahorita en la actualidad en cada exposición. Entonces es un manejo conjunto, pienso yo, ¿no? Tanto médicos asistentes, residentes, internos y la misma jefatura, pero si todos hablamos un mismo idioma, todos estamos en armonía, creo que eso es lo principal, ¿no? Que todo el paciente lleve un mismo diagnóstico, un mismo tratamiento, y no estar en esa disyuntiva de repente estar cambiando, que sí, que no, que por qué lo hizo él, ¿no? Pienso que es una parte muy importante en bienestar del paciente.
no vamos a poder ir de la mano con mucha tecnología. Quien no quisiera tener en su servicio un ecógrafo, quien no quisiera tener hacer biopsias, etcétera, etcétera, pero yo creo que cada hospital sabe cuáles son sus deficiencias, sabemos desde dónde parte cada una de las deficiencias que nos limitan, que nosotros también podamos seguir creciendo con nuevas técnicas, con nuevos procedimientos o con muchas otras cosas más. Entonces, si no estamos bien equipados nosotros, tampoco no vamos a progresar. Dentro de los desafíos a futuro, pienso yo, de que el médico internista tiene que capacitarse más para que también pueda sobresalir en el sentido de que la gente conozca lo que es el médico internista. Para eso está lo que son las promociones, las prevenciones, campañas, que el médico internista también participe en campañas de hipertensión, campañas de diabetes. ¿Para qué? Para que la misma gente pueda conocer lo que es la especialidad de medicina interna. Que no vaya a la consulta y que solamente diga, solamente vengo por mi receta y punto. Y que ni siquiera haga esa comunicación del mismo médico con el paciente y que el paciente tampoco se vaya así, ¿no? Y que también sepa lo que realmente es el médico internista. Hacer estas campañas me parece que también va el mismo de la mano. Y en cuanto a lo que son los desafíos, definitivamente tenemos que adaptarnos mucho a las nuevas tecnologías, pero sin perder la esencia que es nuestra clínica, una buena historia, una buena anamnesis y un buen examen físico. Gracias. Muchas gracias. Quiero pedirles, por favor, un aplauso nuevamente para toda nuestra mesa redonda, doctor Eduardo Chávez, doctor Mendoza Zavala, doctor Miguel, doctor Castañeda. Los internistas no solo somos testigos de la complejidad humana, como hemos escuchado, somos hacedores, somos arquitectos de respuestas. En nuestra ciudad estamos seguros que tenemos la oportunidad única de forjar un modelo donde la ciencia se encuentre con la humanidad, donde el diagnóstico preciso dialogue con la mirada cálida y, ¿por qué no?, donde los retos de hoy siembren el futuro de mañana. La Sociedad Peruana de Medicina Interna filial de Arequipa no duda del rol del médico internista y nosotros debemos ser el puente entre el órgano de la persona, entre el hospital y la comunidad, entre lo posible y lo necesario. Quiero cerrar esta mesa redonda no con conclusiones, sino con compromisos, con cada uno de nosotros y con nuestra sociedad. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches. Disculpe algo que interrumpa solamente por esta situación. Quería compartir con ustedes esta foto, que la hemos buscado porque, bueno, esta foto es a propósito de nuestras hojas de plata de la Facultad de Medicina, ¿no? El suscrito está acá y mi queridísima esposa está por acá. Aquí está presente. Bien, ¿por qué la presento? Porque invitamos al doctor Julio Lotera, al doctor Faz Galufe y al doctor Guillermo Sanz Malga. Los tres escribieron el libro de semiología, bien, que hasta ahora es vigente, yo lo uso para las clases de semiología. Íconos en la medicina en Arequipa, muy reconocidos a nivel nacional e internacional. Creo que el día de hoy rendirles este mínimo homenaje corresponde. Y ese es el pasado de nuestra medicina interna. El presente, bueno, está todavía en nosotros, que por más que no trabajemos hospital, estamos muy comprometidos con la medicina interna en la enseñanza y en la enseñanza de las especialidades también. Y el presente es compartido con ustedes. Aquí está el doctor Aldo, que efectivamente ha organizado y nos ha invitado a esta reunión, la doctora Olenka y varios otros distinguidos colegas internistas de Romero Delgado, en quienes está en sus manos ahora la responsabilidad no solo de ejercer la medicina interna, como lo estamos conversando, sino que además tiene en sus hombros la pesada mochila de llevar hacia adelante la formación de los futuros médicos internistas. Entonces, esto no es broma, no es juego, es un compromiso serio. Tenemos que estar a la altura de estos grandes maestros que nos dieron un norte. Mirar, como siempre lo que se dice, el bosque y no el árbol.
O, doctor Medina, usted que también metido en estas cosas, con el libro de Alianza, ¿no? De la mitología griega, en donde siempre hay un norte, ¿no? Es una metáfora para decir que si uno no tiene un norte, un sitio donde llegar hacia un objetivo, pues se va a perder en el laberinto de todo, y siempre tiene que ser así. Y ese es el método intervista, y ese es el compromiso, doctora Lecta, doctor Aldo, que tienen ustedes en el presente y en el futuro de la medicina. Solo un agregado: mi señor padre también fue padrino en la promoción que está acá, el ginecólogo, y quería también rendirle un pequeño homenaje. Muchas gracias. Pasemos por aquí, por favor, vamos a servir.